el tiempo a los demás. De ninguna manera, porque siempre he creído que una de las funciones de uno como profesor es despertar la inquietud en el alumno y despertar preguntas. Y eso es lo que hace la palabra, ¿no? No, el Señor Jesús le dice a los que le están preguntando, escudriñad las escrituras. Y eso implica eso, ¿no? Estudio. Y cuando uno lee, va a llenarse de interrogantes. O sea que aliste una de esas tantas preguntas, Glorita. Cuando habla de la fidelidad de Dios en el capítulo 3, Sí. Del versículo 5 en adelante, la verdad no entendí, del 5 al 8. Del 5 al 8, ok. Sí, ahí, en esta parte de este capítulo 3, se está hablando de una gran verdad, y es que todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos. Trata ese capítulo de esa preciosa verdad, entender que no hay justo, no hay uno, y que todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ok, bien. ¿Alguien más que presente inquietudes? O comentarios o cosas con las que sintió que su corazón era tocado. Ricardo, el capítulo 7 del 8, del 9 sí. al 11. Capítulo 7, 8, 9, 10 y 11, 9, 10 y 11. Ajá. Conflicto con el pecado. Ajá. ¿Qué capítulo es ese? Es el conflicto que tenemos frente a nuestra vieja naturaleza, ¿no? Y es la lucha que tenemos en el por qué las cosas ocurren, ¿no? Más adelante el apóstol va a decir, porque lo que hago no lo entiendo, porque siempre hago lo que no quiero. Sí. Dice el 8, ¿no? 7. Ah, el versículo 8 dice. El capítulo 7, versos ¿qué? Básicamente 9, 10 y 11, pero sí, 9, empieza como en el 8. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. ¿Por qué? Porque cuando la ley viene me dice, no hagas esto. Y más adelante va a decir, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley que dice lo que tengo que hacer o lo que no debo de hacer, es que me hace entender que yo he pecado. Y miren que continúa diciendo, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea que la ley, por decirlo así, me acicatea y me hace vivir la codicia de mi carne, ¿no? Hay una anécdota muy interesante, y es que en un hotel que quedaba frente a un lago, con un paisaje precioso, en todas las habitaciones habían colocado un aviso, prohibido pescar. Óigalo bien, prohibido pescar, prohibido pescar. ¿Y qué era lo que ocurría? Que después de que pasaba la temporada, era el problema por todos los vidrios que se habían roto, porque la gente estaba pescando, porque la gente estaba pescando. Y miren, eso es lo que sucede. No se han encontrado con ese pasaje o con ese dicho que dice que la prohibición es causa de ¿qué? Hacia el apetito. El apetito. Prohíbame algo. ¿Y saben qué fue lo que encontraron? Que lo mejor para evitar la pesca desde los diferentes alcobas de este hotel era quitar el aviso. Y efectivamente, quitaron los avisos de todos los cuartos y la gente comenzó a pensar
que no había necesidad de pescar, o sencillamente ni estaban interesados, ¿no? Esa es una anécdota de algo que ocurrió en un hotel, y es algo que tiene que ver conmigo mismo, con mi prohibición, dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Es lo que hace el pecado, ¿no? Mi naturaleza es lo que va a decir más adelante en el 24, es un cuerpo de muerte con el cual yo tengo que cargar. Dice en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El 24. Y miren, cuando habla de miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se refiere a eso, a mi naturaleza, porque yo sigo teniendo esta naturaleza. Yo todavía no he sido glorificado, no tengo un cuerpo glorificado, una naturaleza glorificada. Vamos a tener la lucha con mi vieja naturaleza. Por eso lo que Pablo va a decir más adelante y que ya lo dice en Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo que antes yo vivía en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que la clave es que crucificar mi carne y declararme que yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Pero ese es algo que no se hace cada 8 días, cada mes o cada domingo de reunión. No, es algo que yo tengo que hacer cada día. Es lo que hemos estado viendo, la vida intercambiada, ¿no? Donde Cristo viene a ocupar el lugar de mi vieja naturaleza. Muy interesante, muy importantes tus inquietudes, Glorita. ¿Quién más tiene algo por compartir? Ahora, quiero que en esta primera parte hablemos de estas inquietudes, porque ¿qué es lo que quiero? Que usted se acicatee, ya que hemos usado ese término. ¿Para qué? Para leer la carta a los romanos. Recuerden que esta carta uno debiera leerlo atendiendo el consejo de Martín Lutero por lo menos una vez al mes. ¿Quién más leyó la carta a los romanos y qué inquietudes tiene para compartir? Sí, Carmen. Pues como es, digamos, la exhortación de Pablo a todos y lo que tú decías me parece importante, que todos estamos bajo pecado. Me gusta mucho ya en la parte, digamos, del que con base en eso es como a reconocer, diría yo, como el poder de Dios para poder nosotros salir a una nueva vida. Esa palabra como que me gusta mucho cuando él habla, pues está en los capítulos del 5 al 8 también, o desde el 4 que empieza, cuando él habla esa invitación a tener una nueva vida, a cambiar en todos los aspectos y que definitivamente es solo bajo el poder del Espíritu Santo que lo podemos lograr. Okay. Eso me gusta y me parece pues como ese énfasis que él le pone a diferencia de otros de los otros libros que he leído. Entonces eso me llama la atención en Romanos. Muy bueno tu inquietud, tu aporte, Carmen. ¿Quién más tiene alguna inquietud? Gracias. Isabelita. Pues ahí, Carlos, yo he leído varias veces esta carta y de verdad que mi deseo sería que le dedicáramos a cada capítulo una clase, porque es que es tan rica, el contenido en cada capítulo es impresionante. En el 14 y el 15, el 14 trata sobre la ley del amor y, por ejemplo, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Ahí tengo una pregunta.
em, cuando está hablando aquí de los muertos, ¿se está refiriendo a los que han muerto en Cristo? Recuérdame el pasaje. Capítulo 14, versículo 9. Capítulo 14, verso 9. Muertos en vida. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Sí, se refiere a los que han muerto en Cristo, ¿no? Porque Cristo para esto murió. Y se generaliza, ¿no? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor, así de los muertos como de los que viven. O sea, los que mueren en Cristo y que también resucitarán, ¿no? Y como los que ahora están viviendo, ¿no? Sí. Ok. ¿Quién más tiene inquietudes? Muy bueno, Isabelita. Iba a decir Gilma. Gilmita, de pronto ya tiene alguna inquietud. Ya le echamos al ruedo, Gilma. Entonces, cuéntanos. No hay cargo. cargo. Sí, Gilma. ¿No tiene inquietud, Gilma? No, señor. No puedo creerlo. Si tú siempre haces unos interesantes aportes, y me da como la impresión de que no leyó Romanos entonces. Cierto, eso fue lo que me pasó. Exactamente, porque esta carta va a despertar muchas inquietudes. Zoraida, creo que te vi con la mano levantada. Gracias, pastor. Me pilló. En el capítulo 8, el versículo 29 en adelante dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí se está refiriendo a las personas que van a ser salvas, que ya han sido predestinados. Totalmente. O sea, tiene que ver que a los que eligió, ¿no? Pero hay una verdad hermosa en el pasaje que acabas de leer. Dice que a estos predestinó que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Oiga, increíble. Cada uno de nosotros hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Por eso vale la pregunta, ¿no? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos, no? ¿Y cuál es mi deseo cuando yo oro por cada uno y si oro en su día de cumpleaños, ¿no? Que el nuevo año sea un año para estar más cerca de esa imagen que se está creando en Cristo Jesús, ¿no? Ok. ¿Puedo preguntarte algo? Claro que sí. Gracias. Si hay predestinados, ¿también hay personas que no van a ser llamadas ni predestinadas? Más bien, hay elegidos para salvación. Ok. Sí. Y hay otros que no lo son. Que hay una discusión bastante grande en cuanto si hay predestinados para salvación, habrá predestinados para condenación. No, yo prefiero pensar que hay elegidos para salvación. ¿Por qué? Por lo que dice Romanos el capítulo 3, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos hemos pecado, elegidos y no elegidos, y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios ha querido tener misericordia de unos tantos, y a esos eligió para salvación, ¿no? No que hayan sido elegidos para condenación, no, porque el pecado fue el que nos hizo a nosotros elegir condenación, ¿no? Porque Dios quiere que todos se salven, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que Dios va a dar las oportunidades para que personas
lleguen a salvación. Dios va a presentar eventos como Mujer Idónea para que unas cuantas personas sean salvadas, ¿no? Unas cuantas mujeres. María Claudia, ¿y cuándo nos va a hacer entonces una conferencia del mujer idóneo? Iba a decir, ¿qué tal? Del hombre idóneo. Hombre idóneo. Pronto, mi pastor, pronto, porque así tiene que ser, o sea, tiene que ser siempre mucha equidad. Claro que sí, y eso también nos va a permitir también para que podamos convocar muchos hombres, que usted sabe, pastor, que en la iglesia hay bastantes, pero necesitamos también muchos hombres compartiendo a hombres. De verdad que sí necesitamos eso. Pastor, hablando ya que abrí micrófono, quería comentarle el capítulo 12 de Romanos, los deberes cristianos. Yo creo que ese capítulo es, y sobre todo, versículo 2, 3. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, son fantásticos. sí. Miren, una división rápida acerca de Romanos. Hay una introducción de Romanos que va del capítulo 1, verso 1 hasta el verso 17 del capítulo 1, que podemos denominar introducción. Hay una segunda parte que va del capítulo 1, verso 17 hasta el capítulo 11, el último versículo. Y ese es el cuerpo, recuerdan lo que estábamos hablando el otro día, es el cuerpo de toda la carta, ¿no? Es el cuerpo y digamos la ideología de la justificación por la fe. Y luego del capítulo 12 hasta el final es la practicidad de la carta, es la aplicación de lo que ha ocurrido. Por eso el capítulo 12 comienza diciendo, así que, ¿cómo? Así que, ¿qué? Bueno, muy sencillo. Con base a lo que he escrito, dice Pablo, ahora esto viene a ser aplicado a nuestra vida. Así que, o sea, con base en que ahora ya somos salvos, con base en que ya podemos tener la justificación por la fe, ahora quiero decirles la práctica que deben llevar. O sea, nos ha presentado toda una filosofía, toda una ideología de la justificación por la fe, para llevarnos ¿a qué? A que practiquemos esa justificación que ahora ya tenemos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea que lo primero que yo tengo que hacer, después de entender que he sido justificado por la fe, es presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es lo que cada día tenemos que hacer. Señor, hoy te pido que tú pienses a través de mi mente, que hables a través de mis labios, que tú, Señor, ames a través de mi corazón, que decidas a través de mi voluntad, porque yo estoy juntamente con Cristo crucificado y eres tú el que vive ahora en mí. Eso es lo que plantea. Entonces, después de presentar todo este concepto ideológico acerca de la justificación por la fe. Ok. Carlos va a decir algo y después Isabelita. Cuéntenos, Carlos Paz. Pues a mí me llamó la atención del capítulo 14, el versículo 22 dice, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no sienten culpa por hacer algo que han decidido que es correcto. Creo que esto tiene una profundidad tremenda de
cómo es la relación que debe existir entre Dios y uno, Claro. que solamente es una unión de intimidad entre Dios y nosotros. Solamente lo que nosotros pensemos que hemos hecho mal, pues dice que lo dialoguemos con el Señor y se lo pongamos a sus pies, ¿no? Sí. Acá en la otra versión dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Lo que nos está comentando Carlos. Mi fe delante de Dios. Tenla para contigo delante de Dios. Y esa frase que continúa es un clásico. Dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Cuando yo tengo fe delante de Dios y yo puedo volcarle a él todas mis inquietudes, ¿qué es lo que va a suceder? Sencillamente lo que dice ahí, voy a tener certeza de lo que tengo que hacer. Y dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Miren, cuando usted tenga duda de algo, no lo haga. Deténgase. Esa es la duda en algo que yo vaya a hacer. Es sinónimo de semáforo amarillo casi para rojo. Ahí no puedo pasar. Ahí no debo continuar. Bienaventurado aquel que no se condena en lo que aprueba. Usted tiene que ser un hombre y una mujer de fe. Un hombre y una mujer que sencillamente actúa con base en una convicción profunda que el Señor le ha dado. De tal manera que pueda actuar sin temor. Sin temor. Ok. La última pregunta, ¿quién la tenía? No, Ricardo, es que quería preguntar el último punto que dijiste. La aplicación va del 12.1 ¿a cuál? Hasta el final. Hasta el final. O sea, hasta el capítulo 16, el verso 27. Ok, gracias. Oiga, ¿y ustedes me han visto a Germán Valle, por favor? No lo encuentro. Él desde que la esposa llegó de Chile, no se volvió a dejar ver. Preocupado, Germán, ¿dónde anda? Ok. No, Ricardo, ¿puedo hacer una última pregunta? Claro que sí, Glorita. Es que, como estábamos hablando el otro día, creo que fue con Zoraida, si no me equivoco, que si estamos predestinados a salvar, unos estamos predestinados a salvación y otros a no ser salvos, y oímos decir que Cristo no murió en la cruz por todos, que murió solamente por los que iban a ser salvos. Esa es una corriente de los que quieren profundizar o no saben a veces en qué se meten con la predestinación, ¿no? Por eso esos temas tan importantes tratarlos aquí en la mesa. Entonces, ¿qué es lo que dice? Yo hace un momento decía que no hay, yo personalmente no creo que haya predestinados para condenación. No. Todos hemos sido condenados. Todos, absolutamente todos hemos sido condenados. ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de esa condenación que Dios ha dado, Él elige a unos cuantos. Y los elige para Él, ¿no? Los predestina para Él. O sea, ya tuvimos una oportunidad. Y en esa oportunidad, ¿qué fue lo que ocurrió? Todos fuimos condenados. Todos fuimos condenados. Pero ahora Dios ha querido darnos, por decirlo así, una segunda oportunidad. ¿Y esos somos quiénes? Nosotros, los elegidos. Ok. Ricardo, Sí. ¿puedo leer un versículo que para aclarar eso? A ver, léelo. ¿Cuál Segunda es? de Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está comprobado que murió por todos. Claro, murió por todos. Su sacrificio es universal.
pero solo es aplicable a aquellos que reciben a Cristo, aquellos que lo invitan, aquellos que aceptan. Por eso dice en el pasaje que acabas de leer, para que los que viven, o sea, para los que reciben a Cristo. Ahí está libre albedrío, ¿no? Sí, ese es otro asunto interesante por tratar, ¿no? Sí, porque no hay libre albedrío sin Cristo. Ese capítulo es el capítulo 2 Corintios 5, María Claudia, versos 14 y 15, ¿no? Ok. Sí. 5 minuticos, pero 5 minuticos cortos para hablar un poco más. Ahora voy a estar hablándoles yo un poco más y dando una orientación acerca de la lectura de la carta y acerca del contenido de la carta. 5 minutos, por favor. Fernando Cifuentes. Pastor, yo quisiera preguntar algo. Claro, Glorife, cuéntenos. Cuando se habla de libre albedrío, lo que había entendido en clases pasadas era que cuando se habla del libre albedrío es para, digamos, para las personas que son, que somos para los cristianos. Ajá. Porque el que no es cristiano no siempre va a elegir el mal. Y eso era lo que una vez predicó su hijo, el hermano David. Entonces, siempre él, o sea, su corazón está inclinado al mal y no puede escoger lo bueno. Sí, los que tienen verdadera libertad son los cristianos. Por eso dice, el Señor Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres para qué? Para elegir. ¿Y qué es lo que yo elijo? Elijo seguir al Señor y hacer su voluntad, ¿no? Y también tenemos la capacidad de elegir, ¿qué? Pecar también, ¿no? Pero el que no es cristiano no tiene otra capacidad sino la de pecar, ¿no? Sí, lo entendiste muy bien, Glorife. Ok. Gracias, pastor. No, con gusto. Fernando Cifuentes, abre el micrófono. Sí, señor. Oiga, andaba perdido. Primero busca abre el micrófono para regañarlo. Primero busca el micrófono, busca el link en renovación. Luego me pregunta a mí y resulta que el link de la academia está en el link de academia. Es que lo pusieron tarde. Eran más de las 7 y no que llegaba. No, qué pena, es que lo envié desde el sábado. Y le escribí a todo el mundo. Sí, no, ya lo habían enviado. Sí, es que lo envié desde el sábado. Pero yo no sé por qué sí lo vi, después me borró. No lo volví a encontrar. Oiga. Yo lo vi el sábado, pero después cuando fui a buscar, por ningún lado lo encontré. Y entonces estaba tarde, entonces le escribí a Ricardo, le escribí a los otros y ahí me contestó Germán y me dijo, hoy no hay reunión. Yo le dije, no, la de la academia. Germán Ballén le dice que no, que la clase es cada 15 días. O sea que anda bien perdido, ¿sí se da cuenta? Más bien, mándele un dato y pregúntale que por qué no está en clase. Creo que está haciendo una maestría. ¿Maestría en qué? En Trapero 1. No voy a decir en qué. Trapero 1. No, ya va en Trapero 3.
Ok. Entonces, regresamos. Ricardo. Por favor, si ya leyó Romanos, voy a pedirle que esta semana la vuelva a leer. Esta carta. No importa, y el que no la haya leído, pues va a tener que leerla ahora y volverla a leer. ¿Qué habíamos hablado hace 8 días acerca de esta carta? A ver, dígame el resumen, Néstor. El resumen es muy largo porque eso está escrito ahí todo. Dígame algo entonces de lo que vimos hace 8 días. Hablamos de desde la composición, eso es del año 27, de los sirios, los palestinos, la Galacia, trasfondo romano, hicimos el heraldo, un recuento del trasfondo histórico, ¿no? el culto. Pero entrando ya en la carta a los romanos, ¿qué dijimos? Es que no se oye, hoy está la comunicación como chueca aquí conmigo. Sí, vea. A rato se va la... ¿Se va la nota? Suena mal. Ok. Ahí no lo estoy oyendo. No, no estaba hablando. ¿Ahí sí me oye? No. Ahora sí. ¿Le puedo hacer pero vuelve y se va. Ajá. ¿Le puedo hacer una pregunta fuera del tema mientras llegan los demás? Claro que sí, Glorita. ¿En qué parte de Isaías es que hablan sobre las profecías del Líbano y todo eso? Yo no oigo lo que dice Glorita. ¿Que en qué parte de Isaías es que hablan las profecías que hablan sobre la tierra de Canaán y del Líbano y de esa parte? En los últimos capítulos de Isaías habla acerca de lo que será los nuevos cielos y nueva tierra, lo que ocurrirá con la tierra, ¿no? No tengo preciso ahora cuando habla concretamente acerca del Líbano, ¿no? Pero en sí, porque hablan de Canaán, pero es que yo no me acuerdo en qué capítulo es, que quería volverlo a ver, pero no. Bueno, tocará buscar, ¿no? Lo reviso y te lo envío. Okay. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Con gusto. Bien, hicimos una introducción acerca de la carta a los romanos, ¿recuerdan? Y hablamos acerca de que él era llamado el apóstol de los gentiles.
el apóstol de los gentiles. Eso lo alcanzamos a ver. Creo que vimos el versículo 1 del capítulo 1. Alguien que me lo lea, por favor. El capítulo, ese es el que nos mandó que nos aprendiéramos. Exactamente. Entonces, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ese es uno de los versos más hermosos que siervo alguno o llegar a vivir, ¿no? Y son esas 4 menciones que Pablo hace de sí mismo, ¿no? Pablo, siervo de Jesucristo. Óigalo, esclavo de Jesucristo. Ese siervo tiene que ver con la palabra esclavo. Siervo, nosotros tenemos otra connotación, pero cuando está hablando ahí de siervo, tiene que ver que es esclavo. Y el esclavo, ¿qué era lo que hacía? Solo obedecía a su maestro. El esclavo solo obedecía a quien era dueño de su vida. Y Pablo se va a considerar de esa manera siempre. ¿Recuerdan lo que veíamos en Hechos cuando Pablo se convirtió? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Y saben por qué? Porque él se consideró desde el primer momento un esclavo de Jesucristo. Que se había perseguido a la iglesia de Dios, como él lo dice en uno o dos de sus discursos, ahora estaba considerándose esclavo de Jesús. Pablo, esclavo de Jesucristo. Y dice llamado. Óigalo, esto es algo maravilloso. Considerarse un llamado por Dios, un llamado de Dios. Y esto es algo único. Y fuera de eso, no solamente es llamado, recibe un llamado, sino que es colocado aparte, apartado. Dice, llamado a ser apóstol, llamado a una labor única. Ese llamado tenía que ver con su apostolado. Apóstol es aquel que vive para Jesús y es aquel que va levantando iglesias para el Señor. Qué mención la de Pablo. Y ese es un llamado para nosotros. Miren, si hay una bendición que uno puede pensar y que uno tiene, es saber que yo he sido llamado no solamente para vivir la redención, sino llamado para proclamar su nombre. Lo que dice 2 Corintios 5, ¿no? Dice, así que ahora somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores, somos representantes de Cristo. Ok, entonces, Pablo es el autor de esta carta. Pablo manifiesta un deseo de ir a Roma. Creo que eso lo alcanzamos a ver, ¿no es cierto? Y hemos visto que él también tenía interés y deseo por ir a España. Tristemente, parece que cuando él queda en libertad en su primera prisión, él cumple con ese sueño, ¿no? ¿Cuál era la audiencia? Capítulo 1, verso 7, ¿qué dice? A todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios que fueron llamados a ser santos. A todos, que la gracia y la... A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. O sea, él está escribiendo desde el verso anterior, ¿no? Dice, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y ahí personaliza su mensaje. Y personaliza su mensaje hablándole a los que están en Roma. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo estaba agradecido y a la vez impactado de que la fe de los cristianos de Roma había impactado todo el mundo conocido en aquella época. Hablamos acerca de, entonces, que la audiencia que Pablo va a tener mayoritariamente en Roma es una iglesia gentil, ¿no? Habían cristianos judíos,
pero mayormente eran cristianos gentiles, ¿no? Y era una iglesia sólida, ¿no? Y era una iglesia necesitada, ¿no? Es una iglesia a la que Pablo está saludando y que se había formado fruto de ¿qué? Fruto de la diáspora. ¿Recuerdan cuando Pedro está predicando en Pentecostés? Habían ido judíos de todo el mundo y pareciera de que aquellos que se convirtieron en Pentecostés regresan a Roma y forman de este grupo. Una parejita interesante de ellos es Priscila y Aquila, que Pablo los conoce en Corinto y conociéndolos en Corinto los conoce como temerosos de Dios. Ellos habían salido de Roma y ahora estaban en Corinto y ahí Pablo los conoce. O sea que esta es una iglesia sólida y miren lo que dice el capítulo 15, el verso 20. Y miren qué reflexión nos deja Pablo en este verso. ¿Alguien que me lo quiera leer, por favor? A ver, Carlos, que abrió la Biblia. ¿Cuál? Romanos 20. Romanos 20, del 1. 15, 20. 20. Dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. ¿Y ese qué verso es, Ángela? El 15. Ah, era el 20, perdón, yo leí el 15. Dice, órale de esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Miren lo que dice. Estas palabras de Pablo son muy claras y muy precisas. Esta iglesia no fue fundada por Pedro en ninguna manera. Y con base en ese verso, parece que es gente que había escuchado a Pablo y había escuchado a Pablo y luego se había ido a vivir a Roma. Y ahí en Roma habían formado esa congregación. Por eso Pablo lo dice muy claro, ¿no? De esta manera me esforcé, dice, en predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Tremendo verso. Hay muchos cristianos que les encanta predicar, óiganlo bien, donde ya Cristo fue predicado. Y les encanta ir a las iglesias a sacar la gente de las iglesias. Y entre ellos hay pastores que patrocinan y apoyan este tipo de conductas, ¿no? ¿Y saben cómo se llama eso? de ovejas. ¿Y saben cómo se llama esa conducta a la que Pablo está llamando aquí en este verso? Abigeato. Bueno, usted que desciende de abuelo que tenía sus buenos ganados, le da ese término, abigeato. Llevan a las ovejas. Ladrón de ovejas. Robo. Robador de ovejas. Robo, claro. Pero ¿cómo se llama esa conducta a la que Pablo está denominando ahí? O a la que está llamando a tener. A ver si se dan cuenta. No hacer eso, ¿qué es? ¿Es tener qué? ¿No hacerlo? Deshonesto. Sí, no hacerlo. Es leal, es ser leal. Fidelidad. Deshonesto, algo así. Lealtad. Es ser leal, dice Juan Felipe. ¿Cómo dijo Glorita? Lealtad. Pero dijiste una palabra antes. Fidelidad. Fidelidad. Honesto. Deshonesto. Honesto. ¿Qué otra palabra? A ver si me la dicen. Eso es tener ¿qué? ¿Cómo? Ética. Ética, respeto. Eso es tener ética pastoral.
¿Saben qué es tener ética pastoral? No colocar fundamento donde haya sido colocado. Hay pastores y hay creyentes que les encanta estarle predicando a los que ya están convertidos. Les encanta estar hablando de doctrinas a los que ya conocen de Cristo. Esas personas no están procediendo con ética. Porque si yo quiero tener mi rebaño y si quiero tener a quién enseñar, yo debo ganarlos. Debo ganarlos para Cristo. Y no pensar que ahora, como tengo a estas personas cercanas y ya son cristianas, quiero comenzar a sentar doctrina, ¿no? No, por favor, las ovejas cuestan. Las ovejas cuestan sangre, sudor y lágrimas. Las ovejas hay que cuidarlas y protegerlas. Y no es que cogen el rebaño y ahora sí a querer coger de esas ovejas o de ese rebaño para enseñarles, ¿no? A las gorditas, a las más gorditas. Y a veces cogen las más gorditas. Miren lo que dice Pablo. Este es un verso para aprender de memoria y para que ustedes lo repitan a esas personas que en algún momento pueden estar actuando sin ética pastoral. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Por eso se deduce por este término y por esto que dice Pablo, no solamente un hombre de profunda ética espiritual, sino que él había formado la iglesia de Roma y que no era Pedro el que la había formado. Muchos han tratado de mencionar a Pedro como el fundador de la iglesia de Roma. No, no, esa no fue una iglesia fundada por Pedro. Esa fue una iglesia fundada por Pablo. Refugiados, por usar ese término, pero no es los que venían de la diáspora y que habían escuchado a Pablo y llegan a Roma y ahí se organiza la iglesia. Por eso Pablo dice, he tenido deseo de visitarlos, he tenido deseo de estar con ustedes. O sea que esta iglesia es una iglesia formada por Pablo. Y de esta manera me esforcé en predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ok. Otra de lo que nos podemos deducir es que en el último capítulo 16, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Al final, está enviándole saludos a todos y envía saludos a fulanito, a sotanito, a menganito, al otro, a Fernando, a Guillermo, a Ofelia, a Ana María, a Norma. Les manda saludos a todos. Pero miren, no menciona a quién. No menciona a Pedro. No menciona a Pedro. Y es otro de los elementos para tener en cuenta de que esta carta, que la iglesia de Roma no fue fundada por Pedro. ¿Cuál fue la fecha de esta carta? ¿Sí les dije la fecha de esta carta? Año 57 después de Cristo. Año 57 después de Cristo. Ajá. Exactamente. Y pareciera que esta carta es escrita al final, óigalo bien, al final del tercer viaje de Pablo. Al final del tercer viaje. O sea, él está terminando su viaje y es una carta que él va a escribir desde Corinto, ¿no? Es una carta que él va a escribirles. Miren lo que dice 1 Corintios 1:14. Y dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado con otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras,
para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, había un énfasis permanente de Pablo en que había que predicar era de la cruz de Cristo, de su muerte y de su resurrección. Permítanme mirar 1 Corintios 15, 22, en Romanos 15, 22. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Le está escribiendo la carta y está ya en la última parte de su carta. Dice, me he visto impedido muchas veces, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, o sea, él ya ha estado visitando todas las regiones. Ya es su tercer viaje. Dice, ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora, óigalo bien, voy a Jerusalén para ministrar a los santos. O sea, él está regresando de su tercer viaje misionero y dice, voy a Jerusalén porque tengo el propósito de enseñar y ministrar a los santos allá en Jerusalén. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando está en Jerusalén, ¿qué le sucede? ¿Sí recuerdan lo que le sucede? Es tomado preso. Está apresado. Preso. Efectivamente, es tomado preso. Y después de algunos juicios que quieren hacerle, ¿qué es lo que él hace? Dice, yo soy ciudadano romano. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que como ciudadano romano, él tiene que ser juzgado por el emperador. La justicia romana. Por la justicia del emperador, la justicia romana. Y es ahí cuando es enviado preso, ¿no? Jamás se lo pensó él que iba a ocurrir. Yeah. Aunque ya en el capítulo 20 del libro de los Hechos, él había recibido una profecía, ¿no? De que él iba a sufrir cadenas, iba a ser apresado. Y le aconsejaban a Pablo de que no fuera hasta Jerusalén. Y dice, no, ese es mi camino, yo tengo que subir a Jerusalén. O sea que en Jerusalén él consigue el tiquete ¿para dónde? Para cumplir su deseo de ir a Roma. Miren, muchas veces uno no entiende los propósitos de Dios. Porque uno tiene una mente demasiado corta, ¿no? Y uno no alcanza a ver todo lo que Dios hace y la manera como Él lo hace. Pero muchas veces nos olvidamos de oraciones que le hemos hecho a Dios. Y Dios va, óigalo bien, hilando todo para cumplir sus propósitos en nuestra vida y también responder a nuestras peticiones. Y eso fue lo que ocurrió con Pablo. Lo que Pablo no se imaginó y que a lo mejor él no quería era ir a Roma como prisionero, ¿no? Y ahí está su anhelo también de ir también preso. Ok. ¿Qué más podemos decir de la carta a los romanos, ¿no? Les había dicho que esta carta es la carta más importante de la Biblia. Es el libro no solamente preferido, sino el libro que tiene la mayor filosofía e ideología en cuanto a la salvación. ¿No? Y fue escrito, ¿no? Para la ciudad más importante del mundo de aquella época, ¿no? Y el libro tiene una completa explicación del Evangelio de Pablo, ¿no? Y fue dirigido a esa ciudad que acabaría estableciéndose como base de operaciones para el cristianismo en los años futuros, ¿no? A pesar de que, sí, el mandato era, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra, ¿no? Recuerden entonces que Pablo, después de haber visitado lo que hoy en día es Turquía, Asia Menor, haber visitado lo que es Macedonia y haber visitado Grecia
y haberlo vuelto a visitar, él decide entonces regresar a Jerusalén para luego ir siendo llevado preso hasta Roma, ¿no? Pablo aprovecha la oportunidad de escribir esta carta cuando sabe que Febe, una discípula de él que está en Corinto, va a ir a Roma. Y entonces Pablo aprovecha para enviar esa carta, ¿no? Ahora, se presentan varias razones por las cuales Pablo escribió Romanos, ¿no? La primera de ellas es que él tenía un corazón para los creyentes que no tenían el apoyo apostólico, ¿no? Así que quería visitarles, ¿no? Lo que él dice en el capítulo 1, verso 8 al 15, ¿no? Él quería llegar con el evangelio a lo más lejano y por eso dice, quiero ir a España y cuando vaya a España voy a visitarles. Ahora, parece posible que quiso hacer que Roma fuera su base de operaciones, ¿no? Como Antioquía lo había sido en sus primeros viajes. Entonces, seguramente Pablo dice, ahora voy a establecerme en Roma para ir a España y seguramente que si le dan el tiempo, ¿saben a dónde hubiera ido? Al norte de Europa. Hubiera ido a Francia, hubiera ido aún hasta la Gran Bretaña, ¿no? Pero tristemente, cuando él regresa de España, es nuevamente detenido, juzgado y condenado, ¿no? Pero él sí quería tener un centro de operaciones que seguramente, como lo había sido Antioquía para el Asia, ahora quería convertir Roma como su centro de operaciones, ¿no? Y salir de ahí hacia otros lugares, ¿no? ¿Qué más puedo decirles dentro de este contexto de la carta a los romanos, ¿no? Él estaba preocupado por la influencia de ¿quiénes? De los judaizantes sobre la iglesia en Roma. Este problema de los judaizantes es un problema que va a perseguir a Pablo en todos sus viajes. Parece que Pablo iba, fundaba y formaba una iglesia y detrás de él, ¿quién llegaba? Los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Aquellos que se habían convertido a Cristo. Sí, pero insistían ¿en qué? En que había que cumplir la ley y que habían que cumplir los sacrificios, que se tenían que circuncidar y guardar la ley de Moisés. Y Roma está viviendo ese momento y esa circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer estando Pablo en Corinto? Decide escribir esta carta para la iglesia de Roma. Y miren, Pablo se va a basar, bueno, era parte de su ideología, parte de su filosofía. Pablo se va a basar en la carta que ya le había escrito a los Gálatas. Carta preciosa. Los Gálatas ha sido considerado por muchos como la carta, como el borrador de la carta a los romanos. Es como si Pablo hubiera tomado la carta a los Gálatas y la hubiera ampliado para los romanos. Yo les invito a que le dediquen tiempo leyendo primero la carta a los Gálatas y luego lean la carta a los romanos. Y se van a dar cuenta que muchos aspectos se van a repetir. Y el concepto de la justificación por la fe se va a desarrollar en ambas cartas, ampliado en una manera fantástica por Pablo en la carta a los romanos. Ok, ¿cuál es el tema? ¿Les hablé del tema la vez pasada? No. Es la justificación por la fe. El tema es la justicia de Dios. ¿Qué es lo que Pablo se establece como propósito? Él quiere comunicarle a los cristianos judíos y gentiles que estaban en Roma, que ambos, óigalo bien, tanto judíos como gentiles, eran aceptados por Dios.
y que esa aceptación era basada en la justicia recibida por la fe en Cristo. Así de sencillo. Ese es el propósito. Y esa es la temática de la carta a los romanos. Que se pueda entender, ¿no? Que he recibido la justicia de Dios y que yo he sido declarado justo por tener fe en Jesucristo. Por fe en Jesucristo. Si usted tiene a su lado alguna persona, va a decir esto que le diga, si no, usted lo va a repetir. Dígale a la persona que tiene a su lado, tú eres justo, no por lo que tú eres, sino por lo que eres en Cristo. Dígale eso a la persona. Tú eres justo. Dígaselo, Fernando, a Mari, o Mari, regáñelo y dígale, eres justo por lo que Cristo hizo por ti. Eres justa por lo que hizo Cristo por ti. Y miren, ese es el mensaje. Justificación, ¿por qué? Por la fe. Justificación, porque hemos creído en Jesucristo. Por eso, y este es un mensaje tanto para cristianos judíos como para cristianos gentiles. Por la creación y la ley escrita en el corazón, todos, gentiles y judíos, estaban condenados delante de Dios, ¿no? Mereciendo el castigo. Y eso es lo que él va a hacer en los primeros 3 capítulos, ¿no? Mostrando cómo los judíos y cómo los gentiles, todos estaban condenados. Y todos estaban condenados sencillamente sin merecer la salvación, ¿no? Y todos estaban condenados delante de Dios. Ahora, la salvación viene únicamente por la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz, ¿no? Y es una verdad que se muestra aún en el Antiguo Testamento. Y eso lo va a mostrar Pablo en el capítulo 3 del verso 21 en adelante, ¿no? Ahora, el hecho de que la salvación es por gracia no debe guiar hacia el libertinaje. No. Si la salvación es por la gracia, no me guía al libertinaje. Más bien me hace esclavo de aquel que me ha salvado. Me hace esclavo, ¿no? Y ahí es donde está la confusión de algunos, ¿no? Pensando que ahora yo soy salvo, yo puedo hacer lo que me dé la gana. En ninguna manera. En ninguna manera. Porque soy salvo, ahora quiero vivir para el que me salvó. O sea, el hecho de que la salvación sea por gracia no me debe guiar al libertinaje, ¿no? Sino a la esclavitud a aquel que ha sido justo. Ahora, aunque el vivir perfectamente no se logrará en esta vida, todos los que el Padre ha predestinado, también al final los va a glorificar, ¿no? Así que nada los podrá separar del amor de Cristo. Y es lo que él va a mostrarnos en el capítulo 6, capítulo 7 y verso 8. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y miren, esta verdad se ilustra claramente también en la nación de Israel, ¿no? Que fue elegida por Dios y a quien Dios está disciplinando, ¿no? Pero llegará el día en que esa nación va a ser restaurada. Muchos judíos hoy están comenzando a reconocer a Jesús como el Mesías, ¿no? Y miren, finalmente Pablo va a hablar de ¿qué? De las implicaciones prácticas a partir del capítulo 12, ¿no? De las implicaciones prácticas de la justicia de Dios, ¿no? Esa justicia que Dios ha regalado a los hombres, ¿no? Y por eso es que dice, así que ahora presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, ¿no? Así que ahora, si ustedes han sido justos, renueven su mente. Si recuerdan el verso 2, esos versos hay que aprendérselos de memoria también. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y el verso 2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. Miren,
aquel que ha sido justificado, ¿saben qué hace? No es conformista con el mundo. Renueva su mente, hace renovación de su mente cada día, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Su mente es renovada, ¿para qué? Para conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea que aquel que ha sido justificado va a usar los dones espirituales que Dios le ha dado, ¿no? Y se somete al gobierno, y se somete a las autoridades, se somete y ama a los unos y a los otros. Es todo lo que dice el capítulo 12, 13 y 14, ¿no? Y va a preferir a los hermanos, ¿no? No haciendo tropezar a nadie en el uso de la libertad, ¿no? Y termina con el ejemplo de Cristo, este capítulo, ¿no? Con una explicación de sus planes futuros y con saludos para muchos de aquellos que están ahí con él. Termino con esto. ¿Quién está oyendo la novela y no cuenta en qué va? ¿Ah? Mire, le va a hacer bastante provecho. Justificación por la fe y justificación. ¿Cuál novela es la que están oyendo? Pues, mire, solo nos quedan 6 minutos. Les iba a dar un bosquejo, pero me voy a demorar más. Bien, yo les voy a invitar a que le demos gracias a Dios, porque saben, es una bendición que usted pueda entender estas verdades de Romanos. Pídale disciplina al Señor para que pueda leer y pueda deleitarse con la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos. Es precioso este mensaje. Es preciosa esta verdad. Por lo tanto, démosle gracias al Señor porque nos permite meternos dentro de estas verdades. ¿Saben qué dice el Señor Jesús? Que estas son las perlas que Dios ha entregado a sus hijos para que podamos deleitarnos. Y yo le pido al Espíritu Santo que nos revele mayormente todo lo que tiene que ver con esta justificación. Inclinemos nuestra cabeza y cerremos nuestros ojos. Y digámosle al Señor, sí, muchas gracias, porque tú eres un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia. Sí, digámosle al Señor, gracias, muchas gracias, porque ahora yo he sido salvado, porque ahora yo he sido renovado. Digámosle gracias, porque tú me salvaste, Señor. Y me salvaste por medio de Jesucristo, Padre. Y tú, Espíritu Santo, nos hiciste entender esta verdad. Te damos gracias, porque es cierto, yo no era justo, y no había justo, ni aún uno, y no había quien entendiera, y no había quien buscara a Dios. Pero gracias, Señor, porque el Evangelio es poder tuyo para salvación. Y a través de él tú me has salvado con el mero hecho de creer. Dígale gracias porque es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree. Y dígale, yo he creído y tú me has salvado, Señor. Dígale gracias. Muchas gracias, Señor. Porque en tu palabra se declara y se manifiesta la justicia de Dios. Esa justicia tuya, Señor, a través de la fe. Dígale gracias. Muchas gracias por Jesucristo. Y dígale, Jesucristo, gracias. Porque por tu obra en la cruz, yo he sido declarado justo. Y así es como me ve el Padre.
Gracias, Jesús, por haber llevado todos mis pecados, toda mi miseria, y por haberme perdonado. Yo he creído en ti, Jesús. Ahora enséñame a vivir por ti, para ti. Si tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti, Jesús. Bendito eres, Señor. Te damos gracias en este día, porque tu palabra es verdad. Y en ella, aquí en esta carta, tú revelas la justicia de Dios, que ahora es nuestra. Muchas gracias, porque por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, no por obras, para que ninguno se gloríe, sino por la fe en Jesucristo. Bendito seas nuestro Dios. Cuán agradecidos estamos contigo, Señor, por tener esta salvación tan grande. Gracias, muchas gracias, Señor, porque esa justificación es total. Ahora no hay nada ni nadie que me culpe de pecado, porque mis pecados han sido perdonados. Y ahora yo he sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y Señor, que yo pueda vivir cada día de los que todavía me quedan por delante en la luz y en la verdad. Que yo pueda ser un testigo tuyo para proclamar que tú, Jesús, eres el justo y viniste a traernos salvación. Que podamos ser testigos, que hablemos de la salvación redentora, restauradora de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Bendito seas. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.